Sí, Cami, dale. Ya, listo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Bob. Yo les voy a hablar del tumor del cuerpo carotídeo. Pásale por fin. Entonces, bueno, ¿qué son estos tumores? La definición de estos tumores son, estos tumores se pueden conocer como paragangliomas o pemodectomas. Y bueno, estas van a ser son neoplasias neuroendocrinas que surgen cerca de la bifurcación carotídea dentro de las células glómicas. Estas células glómicas, vale recalcar que se derivan de la cresta neural embrionaria. Entonces, podemos decir que estos tumores son causados por mutaciones de la línea germinal. Bueno, para dar un poquito de contexto, se supone que lo que hacen estas células glómicas es actuar como células quimiorreceptoras del bulbo carotídeo. Ya. Y principalmente estos tumores se van a localizar en la adventicia de la arteria carótida común. Hablando un poco de la epidemiología, se dice que la prevalencia de estas va a ser en mujeres que se encuentran entre los 30 y los 40 años, aunque otras bibliografías decían que incluso pueden aparecer en personas de 50 a 70 años. La incidencia de estos tumores van a ser de 1 a 2 por cada 100.000 personas, y estos van a comprender el 0.6% de cabeza y cuello. Los tumores del cuerpo carotídeo se van a malignizar, puesto que estos en un principio se supone que son tumores de tipo benigno. Pásale por fin. Ya, hablando un poquito de la fisiopatología, como les dije, estos tumores derivan de las células glómicas. Entonces, si recordamos, les dije que el cuerpo carotídeo era un órgano quimiorreceptor, y este órgano se va a disparar o estimular por situaciones como acidosis, hipoxia, hipercapnia. Y bueno, aquí lo que van a hacer es actuar las células glómicas mediante la endotelina 1, ¿ya? Entonces, lo que hace este cuerpo carotídeo, se supone que en respuesta a este tipo de sucesos como la hipoxia o la hipercapnia, va a manejar, eh, va a manejar un reflejo mediante el flujo simpático para que exista una normalización de estos sucesos. Entonces, aquí, de lo que estaba leyendo, Doc, la verdad no estoy muy segura, se supone que la etiología aún no se encuentra 100% clara. Sin embargo, se vio que en personas que viven en las alturas y que están expuestos a la hipoxia, por mucho tiempo se va a inducir una hipertrofia del cuerpo carotídeo para hacer una aclimatación en respuesta a esta hipoxia crónica. Y por ende va a haber un crecimiento de estas células, se va a formar el tumor, y aquí también va a aparecer una hipervascularización de esta masa. Entonces, como consecuencia de este tumor, vamos a ver los signos y los síntomas que van a estar dados por el efecto de masa, y también porque, como les dije, este es un tumor neuroendocrino. Entonces, aproximadamente en el 5% de los casos, aquí va a existir una descarga simpática de catecolaminas, principalmente de noradrenalina. Pero, como les menciono, es de muy pocos casos, sobre todo en el tumor del cuerpo carotídeo. En cuanto a los signos y síntomas que podemos encontrar en estos pacientes que tienen un tumor del cuerpo carotídeo, va a ser la ronquera, el dolor de garganta, existe una dificultad para tragar, puede haber debilidad o dolor en los hombros, o cambios en la visión o en los párpados caídos, puede haber parálisis parcial o adormecimiento de la lengua, una alteración de la presión, puesto que el cuerpo carotídeo también se encarga a veces de manejar la presión arterial, y también palpitaciones del corazón. Además de esto, debido al lugar en el que se encuentra el tumor, a largo plazo también puede causar daños en el nervio hipogloso, en el glosofaringio, en el vago y también en la cadena simpática. Ya, pásale por fin. Ya. ¿Cómo vamos a diagnosticar este tumor? Como ya les dije, el diagnóstico va a ser principalmente clínico, por los signos y los síntomas que presenta el paciente, y además porque este tumor se va a ver como una masa palpable, que es dura y que puede desplazarse lateralmente, pero no verticalmente, y esto va a ser el signo de Fontaine. Además de esto, vale recalcar que la masa que crece es una masa de crecimiento lento, y además usualmente no suele dar síntomas, sino hasta cuando ya está haciendo efecto masa principalmente. Aparte de eso, también tenemos diagnóstico imagenológico,
que vamos a dar primero por la ecografía, que va a ser el gold estándar para diagnosticar. ¿Qué vamos a encontrar en la ecografía? Vamos a encontrar una masa hipoecoica que va a estar relativamente bien definida y también va a estar hipervascularizada si hacemos un ecodoppler. Tenemos igual otros métodos imagenológicos como es la TAC y la angioTAC. La angioTAC vale recalcar que es importante, pero más para el, para el tratamiento de la enfermedad, puesto que este es quirúrgico. Y también la resonancia magnética, que aquí vamos a encontrar un patrón claro, un patrón característico que se conoce como el patrón de sal y pimienta. Y aparte, vale recalcar que aquí no se recomienda la biopsia porque, además de que es un método invasivo, podemos dañar alguno de los nervios y también tenemos la ecografía que nos evita todo el drama de la biopsia. Pásale por fin. Ya. ¿Cómo vamos a clasificar los tumores? Existe una clasificación de estos tumores que se llama la clasificación de Chamblin, que se divide en tres, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. En el tipo 1 vamos a decir que estas van a ser lesiones pequeñas que no van a ensanchar la bifurcación carotídea. En el tipo 2 son tumores ya más grandes que van a ocupar ya significativamente la bifurcación carotídea, pero no van a encerrar a las arterias carótidas. Y en el tipo 3 encontramos un tumor ya súper grande que va a encapsular las arterias carótidas, sean las internas o las externas, y también van a incluso a encerrar a los nervios craneales que están adyacentes. ¿Pásale? Ya. Y bueno, para terminar, vale recalcar que factores de riesgo se puede decir que es el factor familiar, ya que explica en un 31.8 de los casos el por qué aparece el tumor. Incluso se dice que cuando existe el factor familiar, estos pueden ser bilaterales. Y bueno, como vemos, la mayoría de los tumores aquí van a ser del lado derecho y también van a estar en un 25% en el lado izquierdo. El tratamiento de este tumor puede estar dado por la cirugía, que va a ser el principal tratamiento para este tumor. Sin embargo, en algunos casos se vio que podía aplicarse también radioterapia, pero no tiene mucha utilidad, puesto que casi nunca, la radioterapia muy rara vez funciona aquí. Y bueno, como les comenté, para ya finalizar, el pronóstico es bueno en la mayoría de los casos, puesto que se supone que hasta un 10% de estos tumores malignizan. Entonces, si este tumor se lo reseca a tiempo, no se va a hacer metástasis y tampoco se va a malignizar. Y bueno, en resumen, eso sería todo. Gracias, Camila. ¿Qué tiempo tenía usted? 6 minutos. ¿Cuánto? 6. ¿Alguien más va a hablar del tumor del cuerpo carotídeo? No, doctor, solo me tocaba a mí. Ya, listo. Bueno, entonces, en resumen, eh, es un tumor que está en la bifurcación de las carótidas. Hemos operado estas semanas unos 2 o 3 casos. Normalmente el tumor del cuerpo carotídeo, casi siempre que se diagnostica, está en grado 2 o 3. Rara vez se diagnostica en el grado 1, porque en el grado 1, póngale gráfico, porfa. Porque en el grado 1 normalmente no suele dar síntomas y tampoco la masa pulsátil. Entonces, Melanie Peñafiel, cuénteme unos 2 signos o síntomas de el tumor del cuerpo carotídeo. Melanie, activa el micrófono. Ya, ahí me escucha. Sí. Ya la compañera nos mencionó, a ver, dolor de garganta, dificultad para tragar también, ¿Cómo se presión llaman arterial en términos alta. médicos? Bueno, está bien, puede haber dolor ¿Mande? del cuello, dolor en la masa, dolor en el cuello, en la masa pulsátil. Puede haber Disfagia también. disfagia, exactamente, eso ya es término para ustedes, de hecho hace mucho tiempo y es un término que se aprendió en semiología. ¿Listo? ¿Qué más? Emily, ¿qué más puede encontrar?
Active el micrófono, por favor. Ya, perdón, es que tengo que conectarme de otro lado para que se conecte el micrófono. Ya. También era la ronquera, ¿Cómo la se llama? Ronquera. mm, Dis. disfonía. Eso. Entonces verán que ya están en 19, ¿verdad? Con dolor en de garganta, cosas de ese tipo. Esa, la disfagia, la debilidad o dolor en hombros. El dolor en hombros no es tan común. Lo que puede haber es el dolor en el cuello, en la masa, ¿no? Es una masa pulsátil también. Es una masa o el paciente le describe, tengo una bolita, tengo un tumor, también saben decir. Pero bueno, es en la cara lateral del cuello, no está muy orientado hacia adelante ni hacia atrás, más bien en la cara lateral. Si ustedes pueden palparse el pulso carotidio, es donde está la carótida común. Más arriba está la bifurcación carotidia. Y como les había dicho, es justo en la bifurcación. Isabel, otros dos signos o síntomas que le haya escuchado a su compañera. La masa palpable y pulsátil. Que ya dije, También podía incluso haber parálisis de la lengua. Eso gracias. también. Y también Puede hipertensión haber arterial parálisis. y palpitaciones. Ya pueden haber palpitaciones, pueden haber alteraciones en el ortotatismo, pueden haber también alteraciones de la coloración de la cara, rubicundez. Sí, rubicundez, pueden haber síntomas auditivos, Camila, ¿como cuáles? Camila, ¿Qué cosa, Doc? No le oí. síntomas auditivos, ¿como cuáles? Puede haber acúfenos. ¿Qué más? Puede haber... Decía que no era muy común, pero había como sí, era una hipoacusia. Decía que no era un síntoma muy común, pero que podía pasar. Tinnitus, acúfenos, ¿sí? Hipoacusia rara vez. También puede, a ver, ¿qué más, Camila? ¿Qué nos faltó? Mm, de eso era lo que yo leí, Doc, que puede igual dar la parálisis del nervio glosofaringeo, del vago. También el signo de Fontaine, ¿Cuál es la el signo de hipertensión. Fontaine? Y sí les mencioné, el signo de Fontaine se supone que es un signo que se supone que se ve cuando se toca el tumor. Este va a irse de manera horizontal, o sea, se puede mover de manera horizontal, pero no de manera vertical. Ya, le pueden mover horizontalmente, ¿cierto? Pero Ujú. de arriba hacia abajo no, porque la carótida no tiene ese movimiento. Ya, entonces, normalmente los tumores de grado 1 y 2 se pueden extraer sin hacer una cirugía tan grande, sin hacer mucho maltrato de los nervios que están por ahí periféricos. Algunas veces, no sé si es que ven en el tipo 2, vean cómo está el nervio hipogloso, ahí está el 12, ¿cierto? Si le ven, algunos de ustedes en las cirugías de las carótidas han podido ver el nervio vago, o han podido ver el nervio hipogloso. Básicamente esos nervios sí han podido ver algunos de ustedes, pero señale por favor quién está con el punterón. ¿Dónde está el nervio hipogloso? En el grado 1 está graficado. En el dibujo de abajo, que es más fácil. Yo estoy compartiendo, pero no le encuentro un lápiz o algo. Bueno, busque ya, pero ahí vemos el nervio 10, que es el nervio vago o nervio neumogástrico, está descendiendo, ¿no es cierto? Ese nervio también tiene unas ramitas que pueden dar movilidad para la garganta, para los músculos del cuello. Ahí se ve. Ahorita sí, el nervio, vamos a señalar el nervio hipogloso, por favor. Eso. Miren que está metido en el tumor en el grado 2, ¿sí ven? ¿Sí le pueden observar?
En el grado 2, por favor. En el grado 2, que era lo que tuvimos en el caso que operamos la semana anterior. Justo operamos un caso de estos y estaba tal cual ustedes pueden ver en la foto. Entonces, en ese caso, lo que hicimos fue aislarle el nervio, sin cortarle, obviamente, disecarle, hacerle a un lado el nervio, y pudimos extraer la masa. Sin embargo, a pesar de no haber cortado el nervio, a pesar de no haberle pinzado directamente o manipulado de una forma muy tosca o agresiva, el paciente tuvo un desvío de la lengua. Sí, ventajosamente, como no hay sección, esto se recuperará tal vez en un mes o hasta 6 meses puede ser la recuperación. Se demora un poco porque así es la recuperación del nervio. Y es solamente producto de la inflamación local, de la tracción. Sí, ahora miren ustedes en el caso 3. El tumor está involucrando las dos arterias carótidas, incluso les está envolviendo, como pueden ver en el gráfico de arriba. ¿Qué se hace en este caso, Camila? Si es que estuviera así como vemos el tumor. Porque ya dijimos que en el grado 1 o 2 simplemente se diseca las paredes de las carótidas, se va disecando el tumor y el tumor sale. ¿Y pero qué haríamos en el caso 3, Camila? Camila, active el micrófono que si está hablando no le veo. De las arterias para poder resecar. No escuchamos nada, recién empezamos a escuchar. Camila. ¿Vas a meter? Creo que tiene problemas de red, Doc. Ah, ¿qué tal? Sí, se le quedó. Bueno, quien haya escuchado, comente qué hacemos en estos casos. Doc, usted nos había dicho que ya en el Chambly 3, si estaba mucho comprometido, tocaba ya hacer la extracción directa con del nervio igual. No tanto, más bien nos toca sacar en bloque todo el tumor, la arteria carótida interna, la arteria carótida externa y parte de la arteria carótida común. Si es que está muy grande el tumor y si está invadiendo mucho. Pero ventajosamente eso nomás no pasa muy seguido. Y en ese caso, sí se puede disecar, incluso como ustedes pueden ver ahí, a pesar de que el tumor esté envolviendo las arterias carótidas, muchas veces sí es posible disecar y sacarle al tumor íntegro sin necesidad de hacer bypass, pero si ya es el caso extremo, a veces sí es necesario hacer un bypass desde la carótida común a la carótida externa, un injerto de interposición desde la carótida común a la carótida interna, tal como hacíamos a veces en la cirugía de las carótidas, como les había mencionado, cuando es una endarterectomía y se lesiona la arteria. Entonces, en este caso, sacamos así. ¿Qué pasa con la carótida externa? Se liga. No pasa nada, porque la otra carótida contralateral compensa el problema. Listo, sigamos. ¿A quién le toca, chicos? Es inicio de la tercera ronda. Cuarta. De la cuarta, perdón. Bueno, pero continuamos. Perdón, Doc, ahorita ya le compartimos pantalla. Entonces, a nosotros nos tocó enfermedad aortoilíaca. Me avisan, chicos, si se ven.
Ya, buenas. Entonces, bueno, Doc, como le comentaba, nuestro tema es generalidades de enfermedad orquídea. Entonces, bueno, luego de revisar un poquito la literatura, nos encontramos que la enfermedad orquídea la íbamos a definir generalmente como un proceso aterosclerótico, y esto siempre de arterias primeramente, la aorta abdominal en la parte que va a ser infrarrenal y suprainguinales en la mayoría de los casos, ya sea un proceso estenótico u obstructivo. Entonces aquí nos dicen la parte principal es que estos pacientes van a tener una triada que consiste en claudicación más disfunción sexual y ausencia de pulsos femorales. Y aquí nos recalcaba de igual manera que la claudicación en este caso iba a ser prácticamente de lo que va a ser los muslos, a diferencia que en la enfermedad arterial periférica que va a ser a nivel de las pantorrillas. Igualmente nos daba cuáles eran los factores de riesgo, y los factores de riesgo que encontrábamos en esta enfermedad aortilíaca en un inicio era una edad mayor a 65 años, ser hombre y ser fumador. Igualmente, esta parte nos va a dar como una clasificación. Perdón, Doc, ahí creo que ya se ve. Ya, bueno, como le estaba contando, tenemos esta clasificación anatómica. Habíamos dicho que todos se caracterizan, como ven en el gráfico, por ser infrarrenales. Sin embargo, nos dice que la tipo 1 va a llegar hasta antes de lo que va a ser las arterias ilíacas. Nos dice que la tipo 2, este proceso arteriosclerótico, estenótico y obstructivo, va a llegar hasta lo que va a ser la ilíaca externa, y en cambio la tipo 3 va a llegar hasta la zona femoropoplitea. Y por último también tenemos la clasificación de estas dos, que aquí podríamos hablar de ellas para no confundirles tanto en la parte AB y en la parte C y D. En la parte AB, en esta clasificación del TAS 2 nos dice que son una estenosis bastante corta. En la C y D son estenosis más largas, más severas, y en la parte C y D. Y también en la parte que ya va a hablar mi compañero, en la parte del manejo de la misma, nos habla que la A, la B y la C pueden tener un tratamiento más conservador endovascular, mientras que la parte del TAS D va a tener un tratamiento de lo que va a ser un poco más de una cirugía abierta, de un bypass, prácticamente en la mayoría de escenarios clínicos nos relataba la bibliografía. Bueno, siguiendo con la presentación clínica, tenemos, bueno, he dividido la presentación en los que son típicamente menos comunes y los que son un poco raros. En los típicamente vamos a tener lo que son la claudicación de los muslos y los glúteos, y en el hombre puede presentarse la disfunción eréctil. Y en los menos comunes, pues bueno, tenemos la claudicación de las pantorrillas. Pásale, por favor. En los que son un poquito más raros, nos dice que en realidad va a ser el dolor isquémico en reposo o pérdida de tejido, y nos dice que a menos que exista una enfermedad aterosclerótica concomitante en los vasos infrainguinales, este dolor isquémico en reposo no va a ser tan presente. Siguiente, por favor. Ya, aquí en cuanto a la presentación clínica, también nos dice que la palpación de los pulsos es bastante necesaria hacerla. ¿Por qué? Porque hay veces donde sucede este tipo de enfermedad en la bifurcación de la aorta abdominal. Antes de ser ilíaca común,
ilíacas comunes, tanto derecha como izquierda. Entonces, es necesario ver los pulsos porque si es que están los dos lados afectados, puede encaminarnos a que la lesión es en este lado de la bifurcación de la aorta abdominal. En cambio, si es que es unilateral, pues nos estaría diciendo que en realidad puede estar la lesión en la arteria ilíaca o en una parte de la bifurcación de la aorta distal. Incluso nos dice que puede haber ocasiones en las que exista todavía un pulso periférico en el pedio y en el tibial posterior. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, aquí tenemos lo que es sobre todo las imágenes diagnósticas. Nos dice que en cuanto a esto, primero debemos ver lo que es un índice tobillo-brazo, como lo hemos visto en anteriores clases, y luego podríamos optar por hacer una ecografía, donde tenemos que es una de las opciones más baratas, es operadora dependiente, que es un poco lo malo, pero tiene una especificidad y una sensibilidad bastante alta. Y también depende de las características de la persona, o sea, del paciente, porque disminuye esta especificidad y sensibilidad en personas que presenten, por ejemplo, obesidad tipo 1 en adelante y también en personas que estén llenas de gases o tengan problemas gastrointestinales, por ejemplo. Y aquí la imagen es solamente para diferenciar que, por ejemplo, en el audio hay ondas ecográficas que son bifásicas y están, no quiere decir que son arterias sanas. En cambio, en el lado derecho tenemos ondas que tienden a la monofase y así sería más o menos como se ve en las ondas de las arterias afectadas. Siguiente, por favor. Ya. Ahora tenemos que cuando el eco no es decidor, no nos da buena información, todavía podemos optar por lo que es una tomografía o una resonancia magnética. En este ejemplo tenemos lo que es una tomografía. Vemos que en este caso la ilíaca común del lado derecho está calcificada y en tanto la ilíaca común del lado izquierdo en cambio está ocluida. Y en ese caso vemos que nos dice en la parte de abajo en la leyenda, que en la ilíaca derecha pues vamos a tener una claudicación por esfuerzo y por otro lado en la del lado izquierdo vamos a tener lo que es un dolor en reposo. Siguiente, por favor. Y listo, eso sería todo, Doc. Gracias, doctores. Bueno, entonces, solamente para recordar, ¿en qué década de vida se presenta esta enfermedad más frecuentemente? ¿En qué, Perdón, no le escuché el último. en qué sexo? Se presenta mayormente en hombres y nos dice que siempre mayormente en pacientes mayores a 65 años. Perfecto. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante en ellos? Ser fumador prácticamente que es un factor de riesgo igualmente para desencadenar toda la enfermedad aterosclerótica, formar la placa de ateroma, etcétera, etcétera. Igualmente ya vamos con factores de riesgo como estilos de vida, alimentación y todo esto. Ya, pero básicamente es una enfermedad aortoilíaca, también se conoce como enfermedad aortoilíaca, o enfermedad arterial oclusiva aortoilíaca, o enfermedad aterosclerótica aortoilíaca, o enfermedad de Lerich. La cosa es que sepan que es de las ilíacas y también a veces de la aorta distal, como ya lo dijeron, pero casi siempre es en la aorta distal y en las ilíacas. Sí, obviamente habrá grados de afectación y diferentes sintomatologías de acuerdo al segmento de la ilíaca que esté comprometido. Entonces, es una enfermedad bastante complicada en el sentido de que estos pacientes terminan en bypasses, pero extrañamente estos pacientes, pasadas las estenosis de las ilíacas y de la aorta, normalmente las arterias de los miembros inferiores no suelen estar afectadas. Así que después de una cirugía que sea exitosa, muchos pacientes sí pueden mejorar significativamente los síntomas de claudicación. Los más complicados ya les había dicho, no es de enfermedad aortoilíaca, pero si es que un paciente tiene
enfermedad de las arterias tibiales es más complicada de manejar en realidad por los pobres resultados que suele haber, independientemente de la técnica que se utilice. En estas suelen ir mejor las angioplastías, pero si es que es un segmento demasiado largo o está la aorta distal bastante estenótica u ocluida, es mejor hacer un bypass. También se puede hacer por vía endovascular. Sí, para las clasificaciones de TAS A y B, que son oclusiones y estenosis cortas, se puede hacer un bypass, digamos una angioplastía. Pero para pacientes con estenosis ya que tienen toda la aorta distal y la ilíaca, por ejemplo, común derecha, ilíaca común izquierda y las ilíacas externas también, es mejor hacer un bypass desde la aorta hacia las dos ilíacas. Estos injertos ya no se pueden hacer con la safena. ¿Por qué razón? Porque la safena se puede tener un diámetro dilatada, la safena de hasta 6 milímetros de diámetro, hasta 7 exagerando. Y la aorta mide 1 centímetro y medio. Una ilíaca puede medir 1 centímetro. Entonces no le va a alcanzar un diámetro de una vena safena. Ahí sí se utilizan las prótesis. Sí, entonces puede conectar la prótesis a la aorta, la parte próxima de la material protésico, que en este caso se utiliza un material corrugado que se llama Dacron. Se une el Dacron a la aorta distal y se le coloca se le anastomosa la femoral común de los dos lados, es decir, a las dos femorales comunes. Este injerto viene como un pantalón, es decir, un cuerpo que se divide en dos ramas, como un pantalón. Entonces, lo puede conectar también a las arterias ilíacas externas, dependiendo de dónde sea la oclusión. Pero es un poco más complicado hacer desde la aorta desde la aorta hasta las ilíacas. A veces es más fácil conectarle a las femorales, dependiendo del caso. Pero en tal caso, estos pacientes normalmente tienen EPOC, otras enfermedades. Son adultos mayores que no viven mucho tiempo después de la cirugía. Sin embargo, hay excepciones, ¿no? Como en todo, como en toda regla. Pero se benefician bastante y radicalmente después de la cirugía. Si es que logró revascularizar de alguna forma a las arterias ilíacas internas, el paciente mejorará de la disfunción eréctil. Pero si usted conecta un bypass exclusivamente para salvar los miembros inferiores y para revascularizar desde la aorta a las femorales, sin revascularizar a la ilíaca común, ese paciente se va a quedar con disfunción eréctil. Pero Esclerótica segmentaria que afecta con mayor frecuencia las arterias y venas de pequeño o mediano tamaño, especialmente en las extremidades superior e inferior. Entonces, esta TAO, como se le dice sus siglas, se caracteriza por una trombooclusión perdón. Entonces, se caracteriza por una trombooclusión altamente celular inflamatorio con una relativa separación de la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, tenemos que los pacientes son jóvenes, fumadores que presentan isquemia de las extremidades distales. También pueden presentar úlceras isquémicas de dígitos o a su vez gangrena. Y la enfermedad está fuertemente asociada al uso de productos del tabaco y se menciona que dejar de fumar es muy importante para disminuir el riesgo de infección. Pásale, por favor. El riesgo de amputación, perdón. Vamos a la epidemiología y factores de riesgo. Entonces tenemos que esta enfermedad se observa por lo general en todo el mundo, pero es más común en países donde el tabaco se usa mucho, especialmente en las personas que hacen cigarrillos caseros a partir del tabaco crudo, que a veces suele ser mezclado con el cannabis. Es más frecuente en Mediterráneo, en Medio Oriente y en Asia, pero también es presente en otras partes del mundo, entre los pacientes con una enfermedad oclusiva arterial, y la prevalencia va a variar ampliamente, principalmente va a oscilar entre el 0.5 al 5.6% en Europa Occidental, entre un 15 al 66% en Corea y Japón, y entre un 45 y el 63% en la India. Entonces, vemos que los hombres se ven más afectados con mayor frecuencia que las mujeres. Y de estos pacientes que han sido diagnosticados, el 70 y el 91% van a ser hombres y el 11% van a ser mujeres. Y principalmente se da antes de los 45 años. Pásale, por favor. Bueno, entonces ya mencioné que esta es una enfermedad vascular, inflamatoria, segmentaria,
no aterosclerótica y oclusiva, que va a afectar a las arterias, las venas de pequeño y mediano tamaño en las extremidades superior e inferior. Entonces tiene tres fases patológicas. En la fase aguda vamos a ver que los trombos inflamatorios se van a desarrollar en las arterias y en las venas, típicamente en las extremidades distales, en donde el trombo va a ser oclusivo y los leucocitos polimorfonucleares, los microabscesos y las células gigantes multinucleadas pueden estar presentes, pero no va a haber una evidencia de una necrosis fibrinoide. Y hay que tener en cuenta que aunque la lámina elástica externa puede mostrar alguna interrupción, la lámina elástica interna se va a encontrar inactiva. En la fase intermedio, también llamada subaguda, vamos a ver que se caracteriza por la organización progresiva del trombo en las arterias y en las venas de pequeño y mediano tamaño. Y vamos a ver que hay un infiltrado inflamatorio prominente que todavía va a estar presente dentro del trombo, pero este no va a estar dentro en la pared del vaso. Y finalmente tenemos la fase crónica, en donde ya la inflamación ya no se va a encontrar presente y solo van a quedar los trombos organizados y va a haber una fibrosis vascular. Y tenemos aquí que la apariencia patológica en esta fase va a ser distinguible de la demás por una enfermedad arterial oclusiva, pero también se mencionaba que pueden haber otros contribuyentes como una disfunción endotelial, mayor producción de citoquinas y factores protrombóticos. Pásale, por favor. Ya. Dentro de las manifestaciones clínicas, como ya les mencioné... Steven, bueno, entonces en definitiva es una enfermedad que empieza con una cuestión inflamatoria y termina produciendo después de la inflamación trombos. Sí. Y oclusión, pero no es aterosclerótico. Ojo. La enfermedad no es de tipo aterosclerótico. Si es una enfermedad arterial, por supuesto que lo es. Es periférica, por supuesto que lo es, porque afecta a qué arterias, Steven, de qué calibre. De mediano y pequeño tamaño. Ya, entonces, de mediano y pequeño tamaño. Estamos hablando, por ejemplo, de las arterias digitales. Estamos hablando, de por las ejemplo, extremidades superiores e inferiores. de las arterias radial o cubital. Sí, también hay en los miembros inferiores. Puede ser en las tibiales o incluso en los arcos de la mano o en los arcos plantares. ¿Sí? Entonces, es una enfermedad de medianos y pequeños vasos. ¿Sí? ¿En quién es más común, Steven, este tipo de enfermedad? Mencionaba que es más en hombres y en fumadores y menores de 45 años. Esta enfermedad es para el grupo etario de las personas jóvenes, relativamente jóvenes, adultos jóvenes. Sí, menores de 40 años. Entonces, esta enfermedad afecta de tal forma que muchísimos pacientes terminan en amputaciones, empiezan con amputaciones de los dedos, después con amputaciones de las extremidades. Yo conocí a un paciente que tenía como unos 48 años, 50 años, y... Hola, hola. Está apagado su micro, doc. Entonces, listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Se llama Rafaelito. Ya. Entonces, bueno, chicos. Ya, entonces verán. Esta enfermedad es un poco complicada y se maneja de varias formas, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar más adelante sobre el manejo, pero lamentablemente si el paciente sigue fumando son resultados desastrosos. Yo les estaba comentando de un paciente que conocí, que tenía como 47 años, pónganle 50, y el señor ya no tenía las 4 extremidades, las 4. Y pregúntenme en cómo llegaba oliendo a tabaco a la casa, al consulta. ¿Sí? Entonces son pacientes que ya no pueden dejar el tabaco, súper adictos al tabaco, tienen una adicción. Y este tipo de casos, tanto la enfermedad arterial periférica como la enfermedad de Lerich,
que es la enfermedad aortoilíaca, como la enfermedad de la tromboangeitis obliterante, que es la enfermedad de Buerger, ¿sí? Todas esas enfermedades tienen su componente con el tabaco. Y a todos esos pacientes deberían haber en el país, pero no existen, por lo menos en el sector público, privadamente, tampoco están muy desarrolladas, pero hay algo se hace más bien por la parte de neumología, clínicas antitabaco, ¿sí? Así les dicen en el mundo, o unidades antitabaco. La cosa es que no es tan sencillo. Primero se hace, para el abandono del tabaco, se hace una valoración general. Se ve un paciente que tiene alguna dependencia, alguna sustancia. Tienen generalmente un problema psicológico de base. No siempre, pero la gran mayoría se puede encontrar. Y a ese problema hay que tratar. Y eso ya no es cuestión del vascular, sino exclusivamente de los psicólogos y de los psiquiatras para que lleguen al diagnóstico por qué es la adicción. Porque cuando hay una adicción, usted tiene que conocer la causa. El efecto es la adicción. La causa puede ser una depresión, puede ser un maltrato en la infancia, puede ser alguna situación que el paciente no es tan fácil descubrir. Y para eso es la importancia de este tipo de clínicas. Adicionalmente, muchos pacientes se benefician de algunos medicamentos para dejar de fumar. Hay parches de nicotina y otros medicamentos. Lufomedil, que es un antidepresivo que también pueden usar y va más específico para esto. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos y todo lo que se haga, solamente un 35% de pacientes dejan de fumar, de los que ya están con una adicción severa. Es poco, pero con estas clínicas de antitabaco son esos datos que le doy, ¿no? De todas formas, bueno, eso ya dependerá de los estudios también, porque hay estudios que dicen que es un poquito mayor el índice de abandono del tabaco. Entonces, si el paciente no abandona el tabaco, está condenado a que esta enfermedad se repita, ¿sí? O sea recurrente. Entonces, este paciente no es que vino a amputarse todas las 4 extremidades de un sol. Empezó con unos dedos de una mano, después con los dedos del pie, después con los dedos de la otra mano, después de una amputación infragenicular, después de una supragenicular, y básicamente perdió las extremidades, ¿sí? Ya, entonces a veces son personas que tienen mucho poder sobre su familia, y así como ustedes han de haber visto tal vez en gastroenterología o en alguna otra materia alcohólicos, que como rayos, no sé cómo llegan a tener en los hospitales, llegan a consumir alcohol porque algún familiar les trae, o diabéticos que les trae dulces o pan o galletas o Coca-Cola. Ahí tenemos algunos pacientes que no sé, pero les encanta la Coca-Cola. Diabéticos con pie diabético, y la familia le sigue trayendo. Y así mismo es con el tabaco.
Sigan, chicos. Continúen nomás. ¿A quién le Ya, toca? listo. No, sí, yo continúo. Entonces tenemos que dentro de la presentación clínica, como ya hemos mencionado, va a ser en pacientes jóvenes, fumadores, menos de 45 años de edad y por lo general suele afectarse o involucrarse dos o más extremidades. Y dentro de la presentación clínica vamos a tener lo que es una claudicación intermitente, va a haber un progreso de dolor de los dedos en reposo, pueden haber ulceraciones, parestesias y cambios de color de los dedos. A continuación va a seguir John con las manifestaciones clínicas. Pásale, por favor. Ya le quité el tema ya. Bueno, de ahí continuando con las características vasculares, también se va a presentar en esta patología tromboflebitis superficial, que se va a presentar en alrededor del 40 al 50% de los pacientes. Hay que recordar que a nivel de la piel, como dijo Steven, pueden apreciarse úlceras digitales, que estas a su vez van a estar acompañadas con la cianosis digital o a su vez la frialdad asimétrica. También lo que vendría a ser el fenómeno de Raynaud, que en este caso es causado por temperaturas frías, genera un vasoespasmo a nivel vascular y pues obviamente bloquea el flujo en lo que sería, como vemos en la imagen, a nivel de los dedos. También puede estar acompañado, en este caso, de dolores articulares. Hay que recordar que Esto estas lesiones suelen desencadenarse por un traumatismo y comienzan alrededor de los pliegues unguiales, generalmente. no Eso. siempre empieza después de un reumatismo, ¿no? A veces solo por el frío. Lo bueno es que muchas veces esto es reversible. Es decir, es una manifestación que dura a veces 2, 3 horas, a veces un poco menos de tiempo y se revierte. Pero si es que la circulación ya está muy afectada, siga, ¿qué pasa, John? Puede ulcerarse y luego gangrenarse y pues prosigue a la amputación en el caso de... No, pásale, por favor. no he pedido el glamour con anillo y todo ese paciente. Ya, en cuanto al diagnóstico, pues prácticamente es clínico por las manifestaciones que se observan a nivel de en este caso de las extremidades o a su vez de las falanges. Como habíamos recordado, es prácticamente en adultos jóvenes y con un historial de fumadores. En este caso, el diagnóstico se lo da por exclusión, comparado con otros tipos de patologías como arteriosclerosis o de alguna trombosis. En este caso, también podemos diagnosticar definitivamente mediante una biopsia, en donde prácticamente se van a verificar, en este caso, un trombo oclusivo intraluminal con linfocitos y células gigantes e infiltrado inflamatoria en sí a nivel de la med y la venticia. Pasa, Lunita, por John, favor. ¿de dónde sacamos la biopsia? ¿Qué tomamos para la biopsia? Eh, oh, sí, no. A nivel de las arterias, ¿no sería una arteria o una parte? A veces, como ya están ocurridas las arterias, se toman las arterias directamente. Ujú. Y a veces se toman tejidos. Y cuando está marcada la enfermedad se van a ver arterias de pequeño calibre con todos los cambios inflamatorios. Pero es mejor tomar directamente de la arteria. ¿Ya? Siga. Ya, en este caso, prácticamente como no hay signos o síntomas que sean específicos o patognomónicos de esta enfermedad, se han propuesto un sinnúmero de criterios. En este caso, les puse los criterios de Shionoya, que más que todo abarca el historial de tabaquismo, el comienzo previo a los 50 años, las oclusiones popliteas, perdón, afectación también en lo que serían miembros superiores o acompañado de tromboflebitis migratoria que les había mencionado y a su vez ausencia de otros factores de riesgo a nivel cardiovascular. Ya, listo. Pásale una en... Ahí un ratito, Wendy Tipanayisi, tromboflebitis migratoria, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en qué otros casos puede haber tromboflebitis migratoria? Solamente como para hacer un repaso de las clases de trombosis que ya tuvimos. ¿En qué enfermedad se podía ver tromboflebitis migratoria? Ya les dije antes de eso, a ver, a Ariana. Ariana, ¿cómo era la tromboflebitis
migratoria. Estoy igual que usted. Tromboflebitis migratoria, ¿cómo se manifiesta? Ya, a ver. La tromboflebitis migratoria era en la que teníamos episodios recurrentes y creo que los trombos en este caso iban a ser segmentarios. ¿Qué más? Afectaban a las venas superficiales y también Trombos de las venas superficiales, por ejemplo, una vena cefálica antebraquial. Se trombosa y después de unas 2 semanas una safena mayor en el tobillo, por ejemplo. Y después de unos 2 meses, una trombosis de la safena mayor de la otra pierna a nivel de la ingle. Ya, entonces, muchas veces es manifestación de un cáncer. ¿Sí? También puede ser manifestación de una coagulopatía o una trombofilia, que es lo mismo, pero más comúnmente es en el cáncer. Ahora regresemos de la enfermedad que estábamos. En la tromboangeitis obliterante también puede haber flebitis migratoria y no está relacionada con cáncer. ¿Estamos claros? Ya. Siga, por favor. Ya, pásale una más. Ahí teníamos una imagen de una placa necrótica en sí a nivel subungual del primer dedo. Y otra más, y ahí se va a ver la biopsia, que lo que les decía, un trombo oclusivo con células gigantes alrededor, prácticamente. Pásale, por favor. Ya, el diagnóstico por imagen, pues se puede dar tanto por ecodoppler como tratamiento inicial, pero en sí el estudio que me va a definir las alteraciones a nivel arterial va a ser la arteriografía. Que lo que vamos a observar es prácticamente que no haya evidencia de arteriosclerosis, ¿sí? También vamos a ver arterias colaterales alrededor de las áreas de oclusión. En este caso se va a ver estas colaterales en sacacorchos, como podemos observar en lo que sería la imagen, en las flechas. Y pues a su vez también debemos evidenciar que no haya, o sea, que haya afectación a nivel de los vasos pequeños. Aquí estamos viendo que prácticamente está afectando las arterias digitales. Y pues que la oclusión sea segmentaria con segmentos intercalados, o sea, entre segmentos normales y segmentos, en este caso, patológicos, como podemos observar. Pásale una más, por favor. Bueno, ahí está lo que le estaba mencionando en sí. En resumen, el estudio de imagen apropiado para determinar y descartar determinar esta patología sería una arteriografía. Pásale. En esa foto se le olvidó una parte. Hubiera sido muy interesante ver la parte más distal de los dedos, en donde probablemente ya no se ve tanto flujo, ¿sí? Y de hecho, como ustedes ven, ya, por ejemplo, en la falange del cuarto dedo, en el cuarto dedo ya no tiene flujo, ¿sí ven? El quinto, perdón, vamos al quinto dedo. Eso, ya no tiene flujo. Desde abajo solamente tiene una digital que está parcialmente ocluida y totalmente ocluida en el tercio distal. La digital externa no tiene. Y asimismo ven diferentes patrones, ¿no? Pero a nivel distal prácticamente ya no le llega al cuarto tampoco, algo le llega al quinto y el otro no le puedo ver porque así sí le llega. Pero bueno, de tal forma que no son unas arterias normales, ¿no? Ya, ¿en qué otra enfermedad veníamos? Imagen en sacacorcho para revascularizar, doctores. Usted mismo, John. En las oclusiones de la enfermedad arterial periférica. Si hay una oclusión femoral, puede haber una imagen en sacacorchos. Si se acuerdan la parte del sacacorcho como es, ¿cierto? Como colita de cerdo. Ya. Eso. Así. ¿Por qué les decía que se van formando así? Porque la arteria se da vueltas para encontrarse con una arteria de mayor diámetro y poder llevar la circulación a forma de colateralidad. ¿Estamos claros? Ya. ¿Ya termino con eso? John. Sí, sí, doc. De ahí, Listo, chicos. Hoy día solamente tenemos una hora de clase, ¿no? no, Digo. pues solo faltaba el tratamiento ya para terminar la diapositiva. O sea, el tratamiento como tal es como en las medidas generales, en sí es dejar de fumar prácticamente es parte del tratamiento con apoyo
disciplinario y pues va a disminuir el riesgo de amputaciones a futuro, ¿no? Los cambios de estilo de vida como tal. En el caso de que esto no funcione, también podemos entrar a terapia con vasodilatadores. En este caso se hablaba con un análogo de prostaglandinas por infusión o intravenosa, que sería el Iloprost, o a su vez también inhibidores de la fosfodiesterasa 3, el silostazol, también acompañado en este caso de antagonistas de canales de calcio. Obviamente el manejo de dolor sería con opiáceos o AINES y ya si en los casos más avanzados vendría la terapia quirúrgica, en donde estarían tres indicaciones: procedimientos endovasculares, en el caso de ulceraciones, desbridamiento y en el último caso de gangrena, amputación. Y ya eso sería todo. Ya listo, chicos. Entonces, bueno, lo bueno de verles aquí en las virtuales es que uno se pica la nariz, otros están huyendo, otros están bailando, por ahí vi un gato, por ahí alguien se está metiendo la dedo en la nariz, alguien está, alguien estaba comiendo las uñas, siendo Camila. ¿Qué más estaban haciendo? Bueno, pero parece que sí pusieron atención, así que no les voy a preguntar nada, sino mañana. Los gráficos tienen que seguir haciendo, me olvidé de decirle a Alexi que los gráficos tenían que, bueno, sí siguen entregando, ¿no? ¿Cuántos les faltan entregar, Ya Alexi? están todas, ¿no? ¿Ya están todos? Ya, Obvio. chévere. Ya, entonces, ¿cuántos temas nos faltan, Alexi? ¿Cuántos grupos, mejor dicho? Faltan como 12 exposiciones, ¿no? Más 12 o menos. presentaciones. Bueno, creo que estamos yendo bien. Chicos, nos vemos el día jueves, si vamos a tener clases. ¿Listo?